Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura de séptimo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy, lunes 9 de noviembre, siendo las 10:06. El objetivo de esta clase es conocer la poesía popular. Vamos a continuar con las actividades que estuvimos haciendo en el dossier número 7, ¿ya? Vamos a trabajar en el dossier número 8, pero acá incluí las clases que quedaron pendientes. Por ende, vamos a continuar con la poesía popular y vamos a trabajar en el libro Lectópolis. Primero me gustaría saber si ustedes se acuerdan algo en qué consiste esta poesía popular, que estuvimos hablando un poco de la poesía popular. Si se acuerda, por favor, o revise su dossier, revise su cuaderno. ¿Qué es lo que se acuerdan ustedes sobre poesía popular? Puede escribirlo, decirlo por el audio. Si no se acuerda, avíseme para ver qué saben ustedes o para agregar yo la información. Chicos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya, la Loreto no se acuerda. El resto de los compañeros, ya. Los demás, estoy preguntando sobre poesía popular. ¿Qué es lo que ustedes saben, lo que ustedes se acuerdan con respecto a lo que vimos en clase? Si no se acuerda, dígame, no me acuerdo, para ir avanzando. ¿Qué pasa con los demás compañeros, chicos? Ya no se acuerda tampoco. Hay 13 compañeros conectados y solamente 3 me respondieron. Ya se va a tratar de acordar. No se acuerda. Recuerde que en la clase pasada estuvimos viendo un texto que se llamaba Décima, ¿ya? En el libro Lectópolis, en la página 60. Ahí también tienen información o pueden tratar de acordarse de qué se trataba. Loreto, ¿querías decir algo? Que ahora sí me acuerdo, lo que pasa es que yo me acuerdo de las materias, pero a veces se me olvida el nombre. Sí, sí pasa. Pero más o menos te acuerdas de qué se trata o algo. Sí, la décima tenía un patrón de rimas, o sea, tenían que ir concordando según su orden. ¿Ya? ¿Algo más que te acuerdas de eso? ¿No? ¿Por qué se llamaba Décima? ¿No? Ya, vamos a ir recordando entonces un poquito. Dentro, primero, poesía popular, ¿ya? Corresponde al periodo de finales del siglo XIX, inicios del XX. Entonces, en esa época, muy importante que históricamente nosotros podamos ubicarnos en un cambio de la sociedad, ¿ya? En donde las personas todavía vivían en el campo y otras en las ciudades y la vida era muy diferentes, ¿ya? En este periodo surge un movimiento poético. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existen movimientos artísticos, de historia, etcétera? Pero en Chile surgió un movimiento poético que se llamaba la lira popular, en donde muchas personas escribían sus textos poéticos y los colgaban ya en las calles para venderlos. La gente los leía y los iba leyendo.
como en los kioscos, ya cuando han visto en el centro, por ejemplo, cuando las personas de los kioscos tienen las revistas pegadas, colgadas, asimismo se hacía en esa época y las personas escribían sus textos poéticos, canciones, etcétera, y los iban vendiendo. Ahora, ¿qué textos o de qué temas son los que estuvimos comentando recién? Uno de los textos que se escribía en esa época era uno que se llamaba décima, ¿ya? La temática particular era hablar un poco de la sociedad, ya cómo se comportaba la sociedad, qué es lo que se hacía, los cambios de la ciudad al campo o del campo a la ciudad, ¿ya? Eran más bien temas sociales de cómo se desenvolvían las personas. La décima es un texto poético que tiene 10 versos, por eso se llama décima, ¿ya? Sin embargo, el primer verso va a tener solamente, perdón, la primera estrofa tiene solo 4 versos porque da como una explicación de lo que se va a tratar la décima. Y luego son solamente estrofas de 10 versos. Y como decía Loreto, tienen un patrón muy particular en sus rimas, ¿ya? Rimaban de manera muy específica el primer verso con el segundo y así, o ya, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos anotando el orden que era muy, muy particular? En realidad no era el Sí. primero con el segundo, era el primero con el cuarto y el quinto, luego el segundo con el tercero, luego el sexto con el séptimo y el décimo, y luego el octavo con el noveno, ¿ya? Tenían un orden de rima muy particular que yo les había pedido que la pudieran identificar y a medida que ustedes la fueron haciendo, se dieron cuenta que efectivamente la rima se daba en ese orden. Y es muy, muy loco porque uno dice en ese orden hacer una rima, como que hasta no, nos costaría identificarla, pero se da tal cual el orden que se menciona. Ahora, dentro de esta lira popular, sí, explosión mental, porque era muy complejo. Dentro de esta lira popular también existía otro tipo de texto que se llamaba el romance. Ya, voy a recopilar rápidamente. Fines del siglo XIX, inicios del XX, existió un movimiento llamado lira popular donde las personas exponían en las calles textos poéticos. ¿Cuáles? La décima, que es el que vimos en la clase pasada, o sea, la última clase que tuvimos, y el romance, que es el que vamos a ver hoy, ¿ya? Y que voy a proyectar a continuación. Vamos a trabajar en la página 72 y 73 del libro Lectópolis. Para que lo busque, yo igual lo voy a proyectar. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que mencioné anteriormente, algún comentario, No, ninguna. ¿no? Los demás compañeros, ¿se entendió un poquito más? ¿Recordaron algo? ¿No? Sí, recordaron, ya, perfecto, no hay dudas. Ahí estoy proyectando el libro. Estoy poniendo un poquito más grande para que lo podamos trabajar. Ya, página 72 del libro Lectópolis es la lección número 6, como se identifica acá arriba. Ahí está muy grande, ahí sí. Ya chicos, en cuanto a los romances, estos tipos de textos son poemas narrativos, ¿ya? ¿Por qué poemas narrativos? Porque dentro de su poesía como que pareciera que van contando una historia, evidentemente incluyendo la rima, la estructura de la poesía, figuras literarias, etcétera, ¿ya? Este tipo de texto aparece en el siglo, miren, es muy antiguo en el siglo XIII, ¿ya? Y se desarrollaron durante toda la Edad Media.
Por lo tanto, es muy probable que al momento de leer este tipo de texto podamos identificar historias de caballeros, de princesas, de castillos, etcétera, ¿ya? Consisten en estrofas o tiradas de extensión, variables, de versos de 8 sílabas con rima asonante en los versos pares, que originalmente eran cantados por juglares, es decir, artistas que recogían los versos desde el conocimiento popular y los cantaban a cambio de dinero o comida. En esa época, en la Edad Media, no sé si ustedes han visto película o alguna serie, pero se daba harta importancia a lo que es el arte, ¿ya? Y existían estos juglares que eran como tipo, como bufones, ¿ya? Pero que no era necesario que hicieran reír a la gente, sino más bien iban cantándole a la gente. ¿Y qué iban cantando? Estos textos que se llaman romances, que también pertenecen a la poesía popular, ¿ya? Una teoría con respecto a su origen señala que los romances corresponden a episodios cruciales de los cantares de la gesta medievales, es decir, poemas épicos, ya que relatan historias de héroes, que quedaron en la memoria del pueblo y se transmitieron oralmente de generación en generación. Para explicarlo un poquito más fácil, porque es difícil, ¿cierto? En esa época, en la Edad Media, ¿cierto? Había muchas cruzadas, guerras, ¿cierto? Entre países o pueblos cercanos para conquistar terrenos, territorios. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿No? ¿Lo han visto eso en historia? ¿Se me pueden ir comentando? Nadie se acuerda de eso, no sabían. Que en la Edad Media había muchas guerras, existían los reyes, ¿sí? Había muchos castillos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. En esa misma época entonces surgieron, claro, existía el periodo de la monarquía. Existieron, por lo tanto, muchos héroes o muchos caballeros que, gracias a su valentía, fueron reconocidos, ¿cierto? Como el rey Arturo, por ejemplo. ¿Ya? Fueron reconocidos a nivel popular y las personas, artistas o personas escritoras que estaban relacionadas, ¿cierto?, con la escritura, con tal de, con el objetivo de poder guardar estas historias, crearon los romances en donde iban relatando lo que sucedía con estas aventuras, con estos soldados, con estos caballeros, pero lo relataban de manera poética, ¿ya? Como si fuera una canción. Esa era la idea, ¿ya? Contar estas batallas por medio de canciones. Y la idea es que estas canciones fueran transmitidas de pueblo en pueblo, pueblo en pueblo, para que todo el mundo conociera a estos héroes. No sé si alguna vez lo han visto eso en alguna película, cuando, no sé, los hombres, los guerreros van cantando y cantan canciones como de guerra y de batalla. Es porque la creó, ¿cierto?, un poeta para poder, ¿cierto?, recordar esta historia y que también para que este héroe sea reconocido en otros pueblos y le tengan temor, ¿ya? Era como ese el objetivo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, estas personas que cantaban estas canciones no se llamaban cantantes, se llamaban juglares, ¿ya? E iban de pueblo en pueblo cantando estas canciones y pidiendo dinero. Como las personas que están en el metro, en la calle, que están cantando y piden dinero, lo mismo, pero específicamente estos juglares cantaban historias de héroes, ¿ya? Y evidentemente estas canciones, estas poesías se fueron rescatando, ¿ya? Y llegaron a lo que es la poesía popular o la lira popular, que es el movimiento que estamos estudiando. Acá vamos a tener un romance que, si se dan cuenta, tiene una sola estrofa de 28 versos, que es lo que se menciona al inicio, ¿ya?
Los romances son extensos y no tienen una cantidad de versos definidos, pero son siempre extensos. Vamos a encontrarnos con que es muy probable que existan palabras complejas que quizás no podamos lograr entender, conceptos que tienen que ver con la guerra, con la Edad Media, ya eso es lo que vamos a encontrar. Por otra parte, con respecto a la rima, decía que la rima se encontraba en los versos pares, es decir, en el 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿se entiende? Con rima asonante, es decir, lo más probable es que rime solamente la vocal. Ya vamos a encontrar solamente coincidencia vocal, tal y como se está marcando acá. ¿Ven? En el 2, en el 4, en el 6, en el 8, en el 10, 12, 14, versos pares. ¿Ya? Romance del infante Arnaldos. ¿Hay alguien que me quisiera ayudar con la lectura? Yo. Ya, comience. Y le voy a pedir a la Loreto que cuando lea una palabra en azul se detenga. Yo voy a leer el significado y luego usted retoma la lectura. Cuando usted quiera. Ok. ¿Quién hubiera tal aventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldo las mañanas de San Juan, andando a buscar la casa para su halcón cebar? Alimentar. Vio venir una galara Embarcación impulsada por remos y velas. que a tierra quería llegar, las velas trae de seda y la jarcía Conjunto de instrumentos y redes para pescar. de oro torsal, Cordón delgado de seda. ancoras Ancla. tenía de plata, tablas de fino coral, marino que la guía, diciendo venir a cantar, que el mar ponía la calma, los vientos hace amainar. Perder fuerza. Los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que van volando, al mástil vienen posar. Allí habló el infante Ornaldo, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida el marino, digaste ahora ora ese cantar, respondiéndole al marino, tal respuesta le fue a andar. Yo no dio mi canción, sino a quien conmigo va. Ya. Muchas gracias, Loreto. Voy a hacer una lectura rápida, que usted la idea es que vaya siguiendo para comprender un poquito más, pero antes me gustaría hacerles una pregunta. ¿Saben lo que es un infante? ¿Un niño? ¿Un niño pequeño? Sí, diga lo que usted piensa para poder saber identificar sus conocimientos. ¿No saben? ¿Alguien más sabe o piensa algo? ¿Nadie? Con respecto a lo que se dice en el romance, Perdón, ¿qué cosa? no lo relacionan con algo, que es un infante, ¿no? Ya. En este caso, en el romance, como yo les había comentado que los romances hablan de guerras, el infante es un guerrero de marina, ¿ya? En esa época. Evidentemente ahora, en la actualidad contemporánea, edad contemporánea, a veces en la televisión, en el periodismo, ¿cierto? Se menciona como el infante fue, no sé,
ahogado en el mar, producto de... Se menciona como a un niño pequeño, que es lo que decía Martina. Sin embargo, en esta época, en la Edad Media, Infante era un guerrero de la Marina. Por lo tanto, estamos hablando, ¿cierto?, de un hombre, aunque igual antes los niños podían participar en la guerra, ¿ya? Pero estamos hablando de un hombre que viaja en una embarcación y por eso también ahí, si se dan cuenta, hay una embarcación en el dibujo, ¿cierto? Entonces, el romance se trata de un infante llamado Arnaldos. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Ahí parte mi introducción. Si se dan cuenta, también tiene un lenguaje raro. En vez de decir tal aventura, dice ventura, ¿ya? Arnaldo sería el nombre que usamos ahora y antes era Arnaldos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que como que sacan letras, agregan letras en algunas palabras? Andando a buscar la casa para su halcón cebar, vio venir una galera, ¿ya? Él estaba, no sé, en la orilla, por ejemplo, buscando alimentar a su halcón y de pronto ve una gran embarcación que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, la jarcia de oro torsal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar. Los peces que andan al hondo arriba los hace andar, las aves que van volando al mástil vienen posar. Es decir, ya, si nosotros nos imaginamos un poquito esta parte de la historia, recuerden que los romances son historias contadas en versos. Estaba el infante Arnaldo, este guerrero de marina, en la orilla queriendo alimentar a su ave, cuando de pronto ve que viene una embarcación que de a poco está llegando a la tierra, ¿cierto? Cuenta con redes para pescar, anclas, va perdiendo fuerza a medida que va llegando. Allí habló el infante Arnaldos a medida que venía llegando esta embarcación. Bien oiréis lo que dirá. Ya él dice algo importante en ese momento. Por tu vida, el marinero, dígasme ora ese cantar. Respondiéndole el marinero, tal respuesta le fue a dar. ¿Se dan cuenta cómo escriben? Es raro, ¿ya? Oiréis en vez de decir oír, ¿cierto? Eh, dígasme en vez de díganme o respóndeme. Entonces, ¿qué le pide el infante? Le dice, cuéntame, como cántame, dile, cuéntame, ¿a qué vienes? Eso es lo que está pidiendo el infante. Y el marinero que lleva la embarcación le dice, yo no digo mi canción, sino a quién contigo va. Ya como que ahí entran en una discusión, la canción quiere decir como, cuéntame tu historia, a qué vienes, qué es lo que quieres hacer. Y él dijo, no, yo no te voy a contar lo que voy a hacer, sino que como que lo voy a hacer nomás, ¿ya? Es un poco enredado, sí, es verdad, sobre todo con respecto a las palabras que ellos utilizan, pero si se van dando cuenta, tiene sentido con lo que habíamos mencionado del contenido del romance, ¿ya? Vuelvo a insistir, historias que tratan de guerras, que pueden ser en la tierra o en el mar, de guerreros, infantes, héroes, caballeros, ¿ya? Que se relacionaban, ¿cierto?, en esa época de la historia, en la Edad Media. Ahora, en la página 73 vamos a trabajar algunas preguntas de comprensión, que no la voy a proyectar porque trae las respuestas en mi caso, ya, pero se las voy a ir mencionando. Dice, los romances, al igual que las décimas que conociste en la lección anterior, forman parte de la poesía popular española que se transmitió oralmente por generaciones, ya que lo que se mencionaba al inicio, donde estos juglares, ¿cierto? Estas personas que iban cantando, relatando estas historias, iban de pueblo en pueblo para que estas historias se hicieran reconocidas, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que era como una especie de leyenda, vean donde se iban contando estas historias de estos caballeros, de estos héroes,
y así se hicieron reconocidas por varios años, hasta llegar a la escritura. Usualmente abordan temas de interés como relatos de aventuras, historias de amor o episodios de guerra. Se destacan aquellas materias relacionadas con los héroes de los cantares de la gesta y con la historia de España. En este caso, el romance no solamente habla de historias chilenas, ya que lo que habíamos mencionado con respecto a la décima, sino que más bien, en este caso, son historias de España, ya que el centro de la Edad Media era España en esa época, ¿cierto? Las cruzadas, los reyes españoles, quienes también, por ejemplo, decidieron hacer esta navegación por la India, ¿cierto? Llegando a América. De esa parte de la historia estamos hablando. Y los temas, aparte de las aventuras y guerras, pueden también ser de amor. En este caso, ¿sobre qué trata el romance que acabas de leer? Esta es una respuesta textual que van a encontrar en alguno de los versos. Victoria, no es que quieran decir algo con otras palabras, ya no es eso. El tema acá está en que en esa época se escribía de esa forma. ¿Ya? O sea, habían palabras diferentes que evidentemente con la evolución y la transformación del lenguaje se fueron adaptando, se van cambiando las palabras, se acortan, se alargan, ¿ya? No es que quieran decir algo con otras palabras, sino que más bien ese es el lenguaje que utilizaban. Ahora, ¿de qué se trata entonces este romance? La respuesta está textual en el romance. Búsquela, relea. ¿Nadie? Dice textual la respuesta, dice, ¿quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Y ahí comienza a relatar lo que él va viviendo. Por lo tanto, ¿de qué se trata este romance? En este caso trata sobre lo que le pasó al infante Arnaldos en la mañana de San Juan. Así de simple sería nuestra respuesta. Igual podemos poner sobre lo que le pasó en la mañana cuando se encontró con una embarcación, por ejemplo. ¿Ya? Esa respuesta ahí sería un poco más completa. Para los compañeros que tienen el libro, van respondiendo en el libro. Para los compañeros que no tienen el libro, van a ir respondiendo en el cuaderno. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Súper. Vaya escribiendo en su respuesta. Entonces, ¿de qué se trata el romance? ¿Qué me puede repetir la respuesta? ¿Quién me puede repetir la respuesta? ¿De qué se trata el romance? ¿No se entendió la respuesta? ¿No se entiende la pregunta? ¿Que nadie me dice nada? ¿De qué se trata el romance? Esa es la pregunta y les pedí si me la pueden volver a dar la respuesta.
Nadie sabe la respuesta. Claro, esa y también podemos incluir, ¿cierto? Al momento de, no sé, darse cuenta que venía una embarcación, ¿ya? O cuando se encuentra con una embarcación, ¿ya? Esa sería ya la respuesta más completa. Continúa entonces. Dado que estos tipos de textos son poemas narrativos, ¿ya? Es decir, son poemas que cuentan historias. Es posible distinguir en los romances elementos que comúnmente se encuentran en cuentos y novelas, tales como los personajes y una secuencia de acontecimientos, pero siempre recalcando que son poemas porque tienen una estructura de poema, ¿ya? ¿Quién o quiénes protagonizan los hechos narrados en el poema? ¿Qué personajes se mencionan en este El romance? infante Hernando. El infante Arnaldos y ¿quién más? Recuerden que al final él habla con alguien. ¿Con quién habló el infante al final? Con un marino. Con un marino, ¿ya? Entonces esos serían los personajes que aparecen, entre comillas personajes, ¿cierto? Que aparecen en el romance, el infante Arnaldos y el marinero. Claro, al marinero o marino. Vaya completando en el libro o en el cuaderno, ¿ya? Siguiente actividad, les voy a pedir que mencione los acontecimientos desde el inicio hasta el final, ¿ya? Podemos dividirlo en tres partes, inicio, desarrollo, desenlace entre comillas, lo más resumido posible. ¿Qué pasa al inicio? ¿Cómo se desarrolla esta parte de la historia? ¿Cómo termina? Pensemos que es una historia completa, que estamos hablando de una historia que recuerden está escrita en versos, ¿ya? Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que se relata? En el inicio, Ujú. Juan Arnaldo busca la casa para que coma su halcón. Ya, y luego, Llega a venir un barco bien, que ¿y qué es lo extiende que sus hace? velas, Súper, ¿y qué extiende sus hace? velas de seda y relata todo como la apariencia física o lo que viene con el barco. Y finalmente decide qué es lo que hace el infante. Hablar. Perfecto, eso es todo, ¿ya? El infante busca alimento para su halcón, se encuentra con una embarcación, la cual describe cuando se va acercando, ¿cierto? Y decide hablarle a un marinero de esta embarcación. Esos serían todos los sucesos que van ocurriendo desde el inicio hasta el fin de lo que se relata en este romance. Vaya escribiendo su respuesta. Alguien que me pueda repetir la respuesta, porque quiero ir confirmando que me estén escuchando. Hay muy pocos compañeros que están participando en la clase.
¿Algún otro compañero que pueda repetir la respuesta? Joel, Benja, Carla, cualquier compañero. Jimena. Ya, esa sería la primera parte. Recuerde que halcón es con H. Luego de eso, ¿qué pasa? ¿Algún otro compañero que pueda ir agregando información? Y si tiene dudas, vaya preguntando. ¿Qué pasa con los demás compañeros? Cristóbal, Christopher, Javiera, Vicente. Ya, vio venir una galera, que es lo mismo que una embarcación con remos, que es la que sale en la imagen. Y por último, ¿qué es lo que hace el infante? Decide hablar con un marinero. Perfecto, ahí estaría la respuesta completa. Si quiere agregar o cambiar alguna parte, pero diciendo lo mismo, no hay problema. Los juglares entonces eran los que cantaban estos romances, así se llamaban las personas que iban cantando estos romances, que iban viajando, ¿cierto?, por distintas localidades y ciudades, que es lo que habíamos mencionado. La estructura de estos poemas les permitía recordarlos mejor y cantarlos con ritmo y expresividad. Versos octosílabos con rima sonante en los versos pares, ya que es lo que nosotros estábamos mencionando. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar, ¿cierto? En el 2, 4, 6, si vamos leyendo las palabras, riman perfecto. Mar, Juan, cebar, llegar, torsal, coral, cantar, animar, andar, posar, dirá, cantar, dar, va. ¿Ya? Asonante porque solamente la coincidencia de sonido se encuentra en la vocal. ¿Ya? Algunas coinciden vocal y consonante, pero no son en su mayoría. Y esta, ¿cierto? Esta rima da esta sensación de canto. Eh, Como se observa acá, ¿cierto? Bueno, la actividad dice que debían numerar los versos y encerrar las rimas, pero en mi libro ya sale listo. Es importante que usted también lo tenga marcado, al menos la rima, ¿ya? Después o ahora en este momento vayan encerrando las rimas, que recuerden se encuentran solamente en los versos pares. Con verso par quiero decir en los números pares, ¿ya? Que es lo que mencioné recién, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, que hay una coincidencia de sonido y que esto ayuda a que el momento de leerlo, relatarlo, cantarlo, exista como un ritmo particular. Estos poemas eran recitados o cantados en espacios públicos y su objetivo era entretener e informar al público, pero también preservar las tradiciones y los conocimientos populares, difundiendo a veces historias con alguna enseñanza. Ya eso es lo que nosotros también habíamos comentado, ya que estos juglares iban cantando y esta historia y por lo tanto se iban recordando de generación en generación y también podían dejar una enseñanza, tal como pasa con las historias. ¿Consideras que actualmente existe alguna manifestación oral con una función semejante a la que cumplían los romances en la Edad Media? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay algún tipo de texto que en la actualidad se utilice y sea popular y que tenga este mismo objetivo de ser transmitido de generación en generación, que deje una enseñanza, que las personas comenten constantemente? ¿Creen que hay algún texto que pase, que tenga ese mismo objetivo actualmente?
en donde también se utiliza la rima, eso es súper importante. Si ustedes, actualmente, la pregunta es, si ustedes, ahora, en este momento, en esta edad en la que ustedes están viviendo, ¿conocen alguna manifestación artística o manifestación escrita en donde las personas, cierto, cumplan esta función semejante como el del romance? Es decir, que alguien vaya y, no sé, a otro pueblo, a otro lugar y vaya relatando, cantando, no sé, su historia, su poesía, sus canciones, dejando una enseñanza o un mensaje. ¿Se les ocurre alguna manifestación? No sé si con, No sé si qué, pero para mí puede ser como un poco no alcancé a escuchar. que como que pasa por ciudades y va así. ¿El poco qué? El circo. El circo, sí, es una buena opción, porque el circo, como nosotros sabemos, ¿cierto? Se va moviendo de lugar en lugar y ellos hacen como una especie de teatro también, como se menciona ahí menciona la Isi, porque algunos van relatando una historia, tienen diferentes actos, ¿cierto? Y van comunicando eso de pueblo en pueblo. Bien, ¿a alguien se le ocurre otra cosa, pero que esté un poco más relacionada con la poesía? ¿Algún texto o tipo de manifestación que tenga rima y que se haya hecho muy popular en la actualidad? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Qué raro, porque yo me acuerdo, no este año, porque no hemos ido a clases presenciales, pero el año pasado me acuerdo muy bien y que en este curso, en otro curso me comentaron que pasó lo mismo, que en los recreos habían gente que se juntaba en grupos y había niños que se manifestaban a partir de un estilo de música muy particular del rap. Sí. También es una manifestación que tiene el mismo objetivo, ¿ya? Los niños expresan, ¿cierto?, por medio de rimas, no sé si van de lugar en lugar, pero sí se empezaron a hacer muy populares. Yo tenía niños en el colegio en donde yo estaba que empezaron a ir a otros lugares, a parques, ¿cierto? Y se hacían reuniones para poder expresar estas canciones o estas improvisaciones, porque la idea era improvisar. Ahí tenemos un gran ejemplo de que este tipo de ideas se van manteniendo en el tiempo y no solamente son de la Edad Media. Ya actualmente ocurre lo mismo. Evidentemente, quizás ya no tanto como el año pasado, por el tema del COVID, pero existían grandes grupos que se reunían, ¿cierto? Y hacían estos campeonatos, tiraderas y cosas así, donde se podían manifestar también por medio de las rimas. Batallas de rap, eso era, como batallas de rap. Bueno, chicos, esa sería la actividad. Era bien cortita, porque también la idea era que ustedes pudieran recordar lo que habíamos estado viendo. No sé si van a llegar a acordarse de esto el próximo año, pero es importante que ustedes lo conozcan. Ya es parte también de nuestra cultura, ya en donde, cierto, las personas se manifestaban con poesía antiguamente. Ahora pasa menos, ya. En el rap es lo que más puede rescatar la poesía o la rima o estas características de poesía, pero es importante que nosotros tengamos conocimiento de los orígenes de estas historias, de estas poesías, de estos textos. Ya, chicos, ya en la próxima clase vamos a hacer una actividad en donde vamos a poner en práctica un poco lo de la poesía y ya vamos a ir terminando con nuestro último contenido. Recuerden que este dossier es lo último que vamos a ver porque ya nos queda muy poquito tiempo para cerrar el año. Y además les recuerdo que deben estar leyendo el libro Alicia en el País de las Maravillas, que se va a evaluar, les digo de inmediato porque ya tengo la fecha, ya para que lo anoten. Déjenme que lo deje guardado acá. Anoten, por favor,
El trabajo entonces, o prueba que todavía no la he enviado, para el libro de Alicia en el País de las Maravillas, se va a realizar desde el 26 de noviembre. Ay, se me corre el calendario, qué pesado. No, no puedo, ya. 26 de noviembre iba a decir el día, pero no lo logro ver. 26 de noviembre al 1 de diciembre, ¿ya? Esa es la fecha de entrega del trabajo de Alicia en el País de las Maravillas. El trabajo todavía no se envía, pero mientras tanto debe estar leyendo el libro. 26 es un día jueves, ¿ya? Desde el jueves 26 de noviembre al 1 de diciembre, que sería el día miércoles. Ya, igual van a tener una semana para hacer ese trabajo. ¿Sí? No hay problema. Les envío nuevamente el link para que lo puedan leer de manera online y también el que quiere lo puede descargar, ¿cierto? En otra página o también lo pueden comprar. Ya, no hay problema con eso. Solamente que aquí yo les doy la facilidad de poder acceder a él sin tener que buscarlo ni salir para que sea más fácil. ¿Ya? Comience a leerlo porque igual queda poco para hacer la actividad. Yo creo que ya la próxima semana, a fines de la próxima semana voy a estar entregando el trabajo para que usted lo tenga tiempo de realizar. Ya chicos, me despido, que tengan una buena semana, nos vemos el día viernes y de inmediato les envío el link del libro. Ahí está, chicos. ¿Ya? Ahí está el libro, Alicia en el País de las Maravillas, para que lo comience a leer. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien.